Todavía puedo escuchar su voz, clara, fría, cortante como un cuchillo que se clava despacio en el pecho. Mi hija Gabriela, mi niña, mi primogénita, la que cargué en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, la que mecí cantándole canciones de cuna hasta que mis brazos temblaban de cansancio. Esa misma mujer estaba ahí, en la sala de mi propia casa, hablando por teléfono con su hermana menor, y yo estaba del otro lado de la puerta, paralizada, escuchando palabras que jamás imaginé oír de su boca. Gracias a Dios mi mamá ya está vieja y pronto nos dejará en paz, dijo, así, con ese tono despreocupado, como quien comenta el clima o la lista del supermercado. Sentí cómo mis piernas dejaban de sostenerme. Me apoyé contra la pared del pasillo, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. El aire se volvió pesado, denso, irrespirable, y lo único que podía hacer era quedarme ahí, inmóvil, con las manos temblorosas y la boca seca, escuchando cómo mi propia hija contaba los días para mi muerte como si esperara el fin de una mala temporada. No sé cuánto tiempo estuve ahí pegada a esa pared. Pude escuchar cómo Gabriela se reía, una risa ligera, despreocupada. Ya sé, hermana, decía, ya me cansé de estar pendiente de ella todo el tiempo. Ya me cansé de sus quejas, de sus achaques, de que todo le duele. Bueno, ya sabes, en cuanto ya no esté, por fin voy a poder vender esta casa y dividir el dinero. Tú te llevas tu parte, yo la mía, y cada quien hace su vida sin tener que estar cargando con ella. Antes de continuar con esta historia que te va a romper el corazón, quiero pedirte algo muy importante. Presiona ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. ¿Por qué? Porque somos una familia de mujeres que nos entendemos, que hemos sufrido, que nos apoyamos. Y si no te suscribes, YouTube no te va a mostrar las próximas historias. Entonces, hazlo ahorita, por favor. Dale clic al botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome desde dónde me escuchas. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube comparta estas historias con más mujeres que las necesitan. Dale, te espero. Suscríbete ahorita que lo estás pensando, porque si no lo haces ahora, te vas a olvidar. Gracias, mi amor. Ahora sí, volvamos a la historia. Esa tarde había empezado como cualquier otra. Me había levantado temprano, como siempre lo hice durante toda mi vida. A las 6 de la mañana ya estaba en la cocina, preparando café. El olor del café recién hecho siempre me reconfortaba. Era un aroma que me conectaba con mi madre, con mi abuela, con todas las mujeres de mi familia que se levantaron antes del alba para cuidar de los suyos. Puse la olla en la estufa y escuché ese sonido familiar del agua comenzando a hervir. Mientras esperaba, miré por la ventana de la cocina. Era un día gris, nublado. El tipo de día que parece presagiar algo, aunque una nunca sabe qué. Las hojas del árbol de bugambilias en el jardín se movían con el viento de la mañana, haciendo un susurro suave que siempre me había parecido reconfortante. Gabriela todavía dormía. Últimamente dormía hasta tarde. Decía que estaba muy cansada del trabajo, que necesitaba descansar. Yo nunca decía nada. ¿Qué iba a decir? Era mi casa. Sí, pero hacía años que había aprendido a caminar de puntitas en mi propio hogar, a no hacer ruido, a no molestar, a no ser una carga. Esa palabra, carga, ¿cuántas veces la había escuchado en los últimos años, dicha a media voz, en conversaciones que creían que yo no escuchaba? Me senté en mi silla de la cocina, esa silla de madera que mi difunto esposo, Roberto, había reparado tantas veces que ya tenía más pegamento que madera original. Tomé mi taza de café entre las manos. Mis manos arrugadas, con las venas marcadas, con las manchas de la edad que tanto me molestaban cuando me miraba al espejo. Manos que habían trabajado sin descanso durante 72 años. Manos que habían amasado pan, lavado ropa, curado heridas, acariciado frentes con fiebre, limpiado mocos, aplaudido primeros pasos, abrazado dolores. Y lo que vino después, nunca lo imaginé. Porque esa mañana, mientras tomaba mi café en silencio,
mientras escuchaba el canto de los pájaros afuera y el tic-tac del viejo reloj de pared en la sala. No tenía idea de que en pocas horas mi mundo se iba a derrumbar por completo. No sabía que esa tarde escucharía las palabras más dolorosas que una madre puede escuchar de boca de su propia hija. Recuerdo que eran como las 3 de la tarde cuando Gabriela bajó. Escuché sus pasos en la escalera. Siempre reconocí sus pasos. Los de ella eran más pesados, más apresurados que los de su hermana Rocío. Gabriela había heredado la estructura ósea de mi familia materna. Mujeres de caderas anchas, de huesos grandes, de presencia contundente. Rocío, en cambio, era menudita como su abuela paterna, delicada, de pasos livianos que apenas se escuchaban. «Buenos días, mamá», me dijo Gabriela al entrar a la cocina. Su voz sonaba cansada, un poco ronca. «¿Ya hiciste café?» «Sí, mi hija», le respondí. «Está en la olla. Todavía está caliente». La escuché servirse una taza. Escuché el sonido del líquido cayendo, el tintineo de la cuchara al revolver el azúcar. Ruidos cotidianos, familiares, que de pronto se volvieron preciosos porque en unas horas todo cambiaría. «Hoy viene Rocío», me dijo Gabriela mientras se sentaba en la mesa. Dijo que pasaba como a las 4. Quiere hablar de cosas de la casa. Sentí un pequeño nudo en el estómago. Últimamente, cada vez que mis hijas querían hablar de cosas de la casa, terminaban hablando de mí como si yo fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Pero no dije nada. Solo asentí y seguí tomando mi café, mirando hacia el jardín, tratando de ignorar ese presentimiento que me apretaba el pecho. Gabriela se quedó callada un rato, tomando su café. Podía sentir su mirada sobre mí, evaluándome. Así me había sentido en los últimos años, evaluada, medida, juzgada, como si cada arruga, cada cana, cada movimiento lento fuera una falla, un defecto, una molestia. «¿Cómo dormiste, mamá?», me preguntó después de un rato. «Bien, hija», mentí. Hacía meses que no dormía bien. Me levantaba varias veces en la noche para ir al baño. Me dolían las rodillas, la espalda. A veces me quedaba despierta horas, pensando, recordando, sintiendo el peso de la soledad, aunque mi hija estuviera durmiendo en el cuarto de al lado. Fue todo lo que respondió Gabriela. Y después, «Voy a trabajar un rato en la laptop. No me interrumpas, por favor. Tengo que terminar un reporte». «Claro, hija. No te preocupes». La escuché subir de nuevo las escaleras con su taza de café. Escuché el sonido de su puerta al cerrarse. Y me quedé sola otra vez en la cocina, en el silencio, sintiendo ese peso familiar de la invisibilidad. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuándo fue que dejé de ser mamá para convertirme en un estorbo? Me hice esa pregunta muchas veces durante esos años. Traté de recordar el momento exacto, como si pudiera señalar en un calendario el día en que todo cambió. Pero la verdad es que fue gradual. Tan gradual que casi no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Pero eso no era nada comparado con lo que estaba por descubrir. Porque cuando Rocío llegó esa tarde, cuando escuché su voz alegre llamándome desde la puerta, cuando bajé para saludarla y abrazarla, no sabía que en menos de una hora estaría escondida detrás de una puerta, escuchando cómo mis 2 hijas planeaban mi vida y mi muerte. Rocío era diferente a Gabriela en muchos sentidos. Donde Gabriela era seria y práctica, Rocío era risueña y soñadora. Donde Gabriela hablaba poco y con frases cortantes, Rocío hablaba mucho, rápido, con las manos siempre en movimiento. Pero en los últimos años había descubierto algo que jamás creí posible, que debajo de todas esas diferencias, mis 2 hijas compartían algo. Compartían el cansancio de tenerme, compartían la impaciencia, compartían el deseo secreto de que yo desapareciera. «Mamita linda», me saludó Rocío con ese tono cantarín que solía usar. Me abrazó, me dio un beso en la mejilla. Olía a perfume caro, de esos que venden en las tiendas departamentales. Su cabello estaba recién peinado, con mechas rubias que le habían costado una fortuna. Llevaba puesta ropa de marca, zapatos de tacón alto que hacían clic, clic, clic contra el piso de mosaico de la entrada. «Hola, mi cielo», le dije, devolviéndole el abrazo. «Qué gusto verte.
cada día más bonita. Ay, mamá, no exageres, respondió Rocío, pero noté que le gustaba el cumplido. ¿Está Gaby? Sí, hija, arriba, trabajando. Perfecto, voy a subir a saludarla. ¿Nos preparas un tecito mientras hablamos? Con esas galletitas de animalitos que tanto me gustan, porfa. Claro que sí, mi amor. Ahorita se los preparo. Y así, sin más, me convertí en la sirvienta de mi propia casa. Pero lo hice con una sonrisa, porque eso era lo que había aprendido a hacer. Sonreír, complacer, no causar problemas, ser útil para no ser un estorbo. Fui a la cocina y puse agua a hervir para el té. Saqué las tazas buenas, las de porcelana con flores que habían sido de mi madre. Puse las galletitas en un platito. Todo despacio, con cuidado, porque últimamente me temblaban las manos y tenía miedo de romper algo y que Gabriela se molestara. Escuché risas arriba, mis dos hijas riendo juntas. Ese sonido me llenó el corazón de una alegría tonta, ingenua. Me gustaba cuando se llevaban bien. Me gustaba imaginar que habían heredado de mí el amor entre hermanas, que se cuidarían una a la otra cuando yo ya no estuviera. Si hubiera sabido en ese momento lo que sé ahora, subí las escaleras con la bandeja del té. Cada escalón era un esfuerzo. Mis rodillas protestaban, haciendo ese sonido crujiente que el doctor había dicho que era normal a mi edad. Esa frase, a su edad, señora, como si la edad fuera una enfermedad, un defecto, una condena. Aquí está el tecito, niñas, anuncié al llegar al cuarto de Gabriela. Toqué la puerta con los nudillos, suave, sin querer interrumpir. «Pasa, mamá», dijo Gabriela. Entré. Las dos estaban sentadas en la cama de Gabriela, con la laptop abierta entre ellas. Al verme, Rocío cerró rápidamente la tapa de la computadora. Fue un movimiento súbito, nervioso. Lo noté, pero no dije nada. «Gracias, mami», dijo Rocío, tomando su taza. Huele delicioso». «De nada, mi cielo. ¿Necesitan algo más?» «No, mamá, gracias», respondió Gabriela. Su tono era cortante, apresurado. «Puedes retirarte. Tenemos que hablar de unas cosas. Retirarte», como si fuera una empleada. Pero tragué saliva y asentí. «Claro, hija. Si necesitan algo, estoy abajo». Cerré la puerta y me quedé un momento en el pasillo. Escuché cómo empezaban a hablar en voz baja, murmullos, risitas, y sentí otra vez ese nudo en el estómago, esa sensación de que algo no estaba bien. Bajé a la cocina y me puse a lavar los trastes del desayuno. El agua tibia me calmaba un poco. Siempre me había gustado lavar trastes. Había algo meditativo en ese acto repetitivo. Enjabonar, frotar, enjuagar, secar. Mis manos sabían qué hacer sin que yo tuviera que pensar. Pero no podía dejar de pensar en la forma en que Rocío había cerrado la laptop al verme, en el tono de Gabriela al pedirme que me retirara, en los susurros que ahora llegaban desde arriba como un rumor de tormenta lejana. Pasó una hora, tal vez más. El reloj de pared marcaba las 4:30 cuando escuché que Rocío bajaba. Sus tacones hacían ese sonido característico contra los escalones de madera. «Mamá», me llamó desde la sala. «Voy al súper rápido. ¿Necesitas algo?» Salí de la cocina, secándome las manos en el delantal. «No, hija, gracias. Tengo de todo». «Perfecto. Vuelvo en media hora. Gaby se va a quedar aquí». Y salió, cerrando la puerta tras ella con un golpe suave. Me quedé sola con Gabriela en la casa. Podía escucharla moverse arriba, caminando de un lado a otro de su cuarto. Decidí subir a mi habitación. Quería descansar un poco. Últimamente me cansaba con facilidad y sentía que necesitaba acostarme aunque fuera un ratito. Mi cuarto quedaba al final del pasillo, pasando el cuarto de Gabriela. Para llegar tenía que pasar frente a su puerta. Y fue entonces cuando lo escuché. Su voz, hablando por teléfono. Al principio no iba a detenerme. No quería escuchar a escondidas. Pero algo en su tono me hizo frenar. Había urgencia en su voz y molestia, mucha molestia. Me quedé ahí, a unos pasos de su puerta, que estaba apenas entreabierta. «Ya sé, Rocío», decía Gabriela. Su voz se escuchaba clara, directa. «Ya sé que suena feo, pero es la verdad.
Gracias a Dios mi mamá ya está vieja y pronto nos dejará en paz. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. El aire se volvió sólido en mis pulmones. Ya sé, hermana, continuó Gabriela, sin saber que yo estaba ahí, del otro lado de la puerta, muriendo por dentro. Ya me cansé de estar pendiente de ella todo el tiempo. Ya me cansé de sus quejas, de sus achaques, de que todo le duele. Bueno, ya sabes, en cuanto ya no esté, por fin voy a poder vender esta casa y dividir el dinero. Tú te llevas tu parte, yo la mía, y cada quien hace su vida sin tener que estar cargando con ella. Cargando con ella. Esas 3 palabras se clavaron en mi pecho como puñales ardientes. Yo era la carga, la mujer que las había parido, la que había pasado noches en vela cuando tenían fiebre, la que había trabajado dobles turnos para comprarles sus útiles escolares, la que había vendido sus joyas, las pocas que tenía, para pagarles la universidad, la que se había quedado viuda a los 50 años y aún así sacó adelante sola a 2 niñas, la que nunca se volvió a casar para dedicarse completamente a ellas. Yo era la carga. Sentí cómo mis piernas empezaban a temblar. Me apoyé contra la pared tratando de no hacer ruido, tratando de no caerme, tratando de seguir respirando aunque sentía que me ahogaba. El otro día, continuó Gabriela, me puse a hacer números. Esta casa vale fácil 3 millones de pesos. Si la vendemos y dividimos, cada una se lleva 1,5 millones. Con eso puedo comprarme ese departamento en la Condesa que tanto me gusta. Y tú podrías hacer ese viaje a Europa que tanto quieres. Pero mientras ella siga aquí, pues no podemos hacer nada. Hubo una pausa. Podía imaginar a Rocío del otro lado, asintiendo, de acuerdo. No, dijo Gabriela después de un momento. No estoy diciendo que, ya sabes, no estoy diciendo que hagamos algo. Solo digo que la naturaleza sigue su curso. Ella ya tiene 72 años. El doctor mismo dijo que con la presión alta que tiene, con el colesterol, con todo, bueno, cualquier día de estos, ya sabes, cualquier día de estos, estaban esperando que me muriera. Mis propias hijas, las niñas que habían crecido en mi vientre, las que había amamantado, las que había cuidado con cada fibra de mi ser, estaban esperando, contando los días, haciendo planes, dividiendo mi casa, mi vida, como si yo ya no estuviera. Y lo peor de todo era que yo sí estaba ahí, respirando, sintiendo, sufriendo. Mira, siguió diciendo Gabriela, y su voz adquirió un tono más suave, más razonable, como cuando trataba de justificar algo que sabía que estaba mal. No es que no la quiera, ¿verdad? Es mi mamá. Claro que la quiero. Pero también tengo derecho a vivir mi vida. Tengo 46 años. He dedicado los últimos 5 años a cuidarla, a estar pendiente de ella, a llevarla al doctor, a aguantar sus dramas. Ya cumplí, ¿no? Ya hice lo que debía hacer como hija. Ahora quiero pensar en mí, en mi futuro, en lo que me queda de vida antes de que yo también me vuelva vieja y achacosa. Nunca olvidaré ese momento, porque todo cambió para siempre. Porque en ese instante, apoyada contra esa pared, con las piernas temblándome y el corazón hecho pedazos, comprendí algo que había estado negándome a aceptar durante años. Para mis hijas, yo ya no era una persona, era un obstáculo, un impedimento, una cuenta regresiva hacia su libertad. No sé cuánto tiempo me quedé ahí. Pude haber sido segundos o minutos o una eternidad. El tiempo se había vuelto espeso, pegajoso, imposible de medir. Solo sé que en algún momento escuché que Gabriela se despedía de Rocío. Bueno, hermana, ya vuelve del súper. Hablamos luego. Ah, y recuerda, ni una palabra de esto delante de ella. Lo último que necesito es que se ponga dramática y empiece a llorar. Ya bastante difícil, es todo sin tener que aguantar sus escenitas. Colgó el teléfono, y yo me quedé ahí, paralizada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Escenitas. Así llamaba a mi dolor. Dramática. Así me veía cuando sufría. Logré moverme, no sé cómo. Mis piernas parecían de gelatina, pero caminé.
despacio, muy despacio. Fui a mi cuarto y cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté en el borde de mi cama, la cama que había compartido con Roberto durante 30 años, y me quedé ahí mirando la pared, sin lágrimas, sin gritos, sin nada, solo un vacío enorme, oscuro, que me tragaba por dentro. Afuera se estaba poniendo el sol. Podía ver cómo la luz dorada del atardecer entraba por mi ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Era una luz hermosa, cálida, el tipo de luz que siempre me había gustado, pero ese día no sentía nada. Era como si todos mis sentidos se hubieran apagado, como si mi cuerpo siguiera funcionando, pero mi alma se hubiera ido a algún lugar lejano, inaccesible. Escuché que Rocío regresaba del súper. Escuché voces abajo, risas, el sonido de bolsas siendo depositadas sobre la mesa de la cocina. Mi hija menor tenía esa risa cristalina que siempre me había encantado. Cuando era niña, se reía todo el tiempo. Era un bebé feliz, sonriente. Me gustaba pensar que ese carácter alegre lo había heredado de mí, de esos años en que yo también reía con facilidad, cuando Roberto todavía vivía y la vida parecía más simple, más liviana. ¿Dónde se había ido esa mujer? La que reía, la que soñaba, la que creía que el amor de una madre hacia sus hijos sería siempre correspondido. «Mamá», escuché que me llamaba Rocío desde abajo. «Compré tu pan favorito. Ven a cenar». Su voz sonaba alegre, despreocupada, como si no hubiera pasado nada, como si minutos antes no hubiera estado al teléfono con su hermana, planeando mi funeral, dividiendo mis posesiones. Me levanté de la cama. Me miré en el espejo que colgaba sobre mi cómoda. Vi a una mujer vieja, muy vieja. 72 años se veían en cada arruga de mi rostro, en las bolsas bajo mis ojos, en mi cabello completamente cano que insistía en recoger en un chongo porque suelto me parecía poco digno. ¿Cuándo me había vuelto tan vieja? Recordé una fotografía que tenía guardada en el cajón de mi buró. Una foto de mi boda con Roberto. Yo tenía 23 años. Llevaba un vestido blanco sencillo, sin velo, porque no habíamos tenido dinero para una boda elegante. Pero me veía radiante. Mi rostro era terso, sin arrugas. Mis ojos brillaban con esperanza, con amor, con todas esas cosas que una mujer joven siente cuando cree que tiene toda la vida por delante. Esa mujer de la foto y la mujer del espejo parecían dos personas completamente diferentes. Lo que escuché después me heló la sangre, porque cuando bajé a cenar, cuando me senté a la mesa con mis 2 hijas, cuando traté de comer ese pan que según Rocío era mi favorito, pero que sabía a ceniza en mi boca, escuché cómo seguían hablando, seguían planeando, seguían dividiendo mi vida como si yo ya fuera un fantasma. Entonces quedamos así, decía Gabriela mientras untaba mantequilla en su pan. Cuando llegue el momento, porque va a llegar, es solo cuestión de tiempo. No hacemos velorio. Es un gasto innecesario. Cremación directa y ya. ¿Y el testamento?, preguntó Rocío, tomando un sorbo de su café con leche. Ya lo revisé con el abogado. Todo está en orden. La casa quedará dividida entre las dos al 50%. No hay más herederos. No hay complicaciones. Firmamos los papeles, vendemos y listo. Hablaban de mí, de mi muerte, de mi testamento, delante de mí, como si yo no estuviera ahí, como si fuera sorda, o tonta, o invisible. Espera un momentito. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. En serio, presiona pause si es necesario, pero suscríbete, porque estas historias no aparecen en tu pantalla por arte de magia. YouTube solo te las muestra si estás suscrita, y yo sé que quieres escuchar más historias como esta. Entonces, hazme ese favor. Botón rojo de suscribirse, campanita activada y un comentario, aunque sea un «Hola desde México» o «Saludos desde Colombia». Eso me ayuda muchísimo. Dale, hazlo ahorita. Yo espero. ¿Ya? Gracias, mi cielo. Sigamos. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó de pronto Rocío. «¿No has tocado tu pan?». Levanté la vista. Las dos me miraban. Sus rostros me parecieron los de dos extrañas.
¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo mis hijas se habían convertido en personas que no reconocía? Estoy bien, mi hijita. Mentí, porque eso era lo que sabía hacer. Mentir, fingir, aguantar. Es que no tengo mucha hambre. ¿Te sientes mal?, preguntó Gabriela, y en su voz detecté algo. No era preocupación genuina, era otra cosa, casi como esperanza. No, no, solo un poco cansada. Deberías acostarte temprano, dijo Gabriela. El doctor dijo que necesitas descansar. Con tu presión alta, no es bueno que te desveles. Mi presión alta, mi colesterol, mis achaques, siempre mis enfermedades, mis debilidades, mis defectos. Sí, hija. Tienes razón, me levanté de la mesa, tomé mi plato casi intacto y fui a dejarlo al fregadero. Escuché cómo Gabriela y Rocío seguían conversando a mis espaldas, pero ya no presté atención a sus palabras. No quería escuchar más, no podía. Esa noche me acosté temprano, como me habían sugerido, pero no pude dormir. Me quedé mirando el techo, viendo cómo las sombras se movían con la luz de los faroles de la calle que se colaba entre las cortinas. Pensé en Roberto, en cómo lo extrañaba, en cuánto hubiera dado porque estuviera ahí, a mi lado, para contarle lo que había pasado. Roberto había muerto hacía 22 años, un infarto fulminante. Se fue en un segundo, sin avisar, sin despedirse. Yo tenía 50 años cuando me quedé viuda. Las niñas tenían 24 y 20 años. Gabriela ya había terminado la universidad. Rocío estaba en tercer año. Pensé que lo peor había pasado, que ya habíamos superado los años difíciles. Qué equivocada estaba. Los años después de la muerte de Roberto fueron los más duros de mi vida. Tuve que seguir trabajando para ayudar a Rocío a terminar su carrera. Trabajé en una tienda departamental, en el área de ropa para damas, 8 horas al día de pie, atendiendo clientas, doblando ropa, cobrando en la caja. Me dolían los pies, la espalda, todo. Pero nunca me quejé, porque era por mis hijas. Todo era por ellas. Y entonces, las piezas comenzaron a encajar. Comencé a recordar cosas. Pequeños detalles que en su momento no me habían parecido importantes, pero que ahora, vistos en conjunto, pintaban un cuadro muy diferente. Recordé cuando Gabriela se casó. Yo tenía 55 años. Fue una boda pequeña, íntima. Me pidieron que no invitara a mucha gente de mi lado de la familia porque querían mantenerlo sencillo. Acepté. En la boda, me sentaron en una mesa del fondo, lejos de la mesa principal donde estaban los novios y la familia del esposo de Gabriela. Cuando les pregunté por qué no estaba sentada más cerca, Gabriela me dijo: «Ay, mamá, es que necesitamos ese espacio para gente más importante. Tú entiendes, ¿verdad? Gente más importante». No dije nada en ese momento. Solo sonreí y asentí, porque eso era lo que hacía: sonreír, asentir, no hacer olas. Recordé cuando Rocío se graduó de la universidad. Fue un momento de orgullo enorme para mí. Mi hija menor, con su título de Administración de Empresas, lista para conquistar el mundo. Organicé una pequeña fiesta en la casa. Preparé comida durante días: tamales, pozole, tostadas, pastel. Todo hecho por mí, con mis propias manos. Gasté todo lo que tenía ahorrado en esa fiesta. Quería que fuera perfecta para mi niña. Durante la fiesta, escuché a Rocío hablando con sus amigas. No me vio. Estaba en la cocina, sirviendo más comida, pero escuché su voz clara desde el jardín. «Sí, mi mamá es un amor», decía. «Hizo todo esto, aunque, entre tú y yo, está un poco pasada de moda, ¿no? Mira esas decoraciones. Parecen de los años 80, pero bueno, ni modo, no tiene mucho gusto para estas cosas». Sus amigas se rieron, y yo me quedé ahí, con el plato de tostadas en las manos, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. Pero me tragué el dolor, respiré hondo, y salí al jardín con una sonrisa. ¿Más tostadas, niñas? Pero la verdad más dolorosa aún estaba por llegar, porque conforme pasaron los años, conforme fui envejeciendo, las cosas fueron empeorando, sutilmente al principio, luego de forma más obvia. Cuando cumplí 60 años, Gabriela y su esposo se divorciaron.
Ella no quiso contarme los detalles, solo me dijo, no funcionó, mamá, estas cosas pasan. Se mudó de regreso a mi casa. Solo por un tiempo, me dijo, hasta que me reorganice. Eso fue hace 12 años. Nunca se volvió a ir. Al principio estaba bien. Me gustaba tenerla cerca. Me gustaba cocinarle, lavarle la ropa, cuidarla como cuando era niña. Pero poco a poco empezó a cambiar. Empezó a verme no como su madre, sino como su criada, su sirvienta, su carga. Mamá, ¿puedes plancharme esta blusa? La necesito para mañana. Mamá, hoy no voy a cenar en casa. Déjame algo en el refrigerador por si llego tarde y me da hambre. Mamá, necesito el baño. ¿Puedes apurarte? Tengo que arreglarme para salir. Órdenes. Siempre órdenes. Nunca, por favor. Nunca, gracias. Solo exigencias. Como si fuera mi obligación servirla. Como si no tuviera nada mejor que hacer con mi tiempo. Y entonces, hace 5 años, tuve mi primer episodio de presión alta. Me desmayé en la cocina. Gabriela me encontró tirada en el piso, con un chichón en la frente de donde me había golpeado contra el mueble al caer. Me llevó al hospital. El doctor me diagnosticó hipertensión. Me recetó medicamento. Me dijo que tenía que bajarle a la sal, al estrés, que tenía que caminar más, descansar. Gabriela escuchó todo eso, y cuando salimos del hospital me dijo, «Bueno, mamá, ahora sí vas a tener que cuidarte, porque yo no puedo estar pendiente de ti todo el tiempo. Tengo mi trabajo, mi vida, así que tómate tus pastillas, haz lo que te dijo el doctor, y no me des más sustos de estos. No me des más sustos, como si me hubiera desmayado a propósito, como si mi cuerpo se estuviera descomponiendo solo para molestarla». En ese instante comprendí una verdad demoledora. Comprendí que para Gabriela, mi enfermedad no era una preocupación, era una inconveniencia, un problema que tenía que resolver, una molestia en su rutina. Y lo peor es que Rocío pensaba igual. Rocío, que vivía en un departamento elegante del otro lado de la ciudad con su esposo y sus 2 hijos. Rocío, que tenía un buen trabajo en una empresa de mercadotecnia. Rocío, que me visitaba una vez al mes si acaso, siempre con prisa, siempre con 1000 cosas que hacer. Después de mi diagnóstico de hipertensión, la llamé por teléfono. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba sentir que no estaba sola. «Hola, mamita», me dijo cuando contestó. Escuché ruido de fondo, voces, música. Estaba en algún lugar público. «¿Qué pasó? Estoy un poco ocupada». «Hija, solo quería contarte que fui al doctor y...» «Ay, mamá, ¿en serio? Estoy en una junta de trabajo. ¿Puede esperar? Te llamo más tarde, ¿sí?» Colgó antes de que pudiera responder. Nunca me llamó de regreso. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el tono de marcación, sintiendo un vacío que no se podía llenar con nada. Sus siguientes palabras quedaron grabadas en mi alma para siempre. Fue en Navidad de ese mismo año. Gabriela había organizado la cena navideña en la casa. Bueno, organizado es una palabra muy generosa. Lo que realmente hizo fue decirme, «Mamá, haz una cena bonita. Va a venir Rocío con su familia. Quiero que la casa se vea bien». Y yo, como siempre, obedecí. Pasé días preparando. Limpié la casa de arriba a abajo. Saqué los adornos navideños del sótano, esos adornos que Roberto y yo habíamos coleccionado durante años. Puse el arbolito, colgué las luces, decoré cada rincón. Cociné pavo, ensalada de manzana, ponche, tamales, bacalao. Todo desde cero. Todo con mis propias manos que ya temblaban del cansancio, pero que no se rendían porque yo quería que mis hijas tuvieran una Navidad hermosa. Llegó el 24 de diciembre. Rocío apareció con su familia a eso de las 8 de la noche. Sus hijos, mis nietos, tenían entonces 7 y 5 años. Niños hermosos, llenos de energía. Corrieron por toda la casa, gritando, jugando, tirando cosas. Rocío ni siquiera les llamaba la atención. «Déjalos, mamá», me dijo cuando intenté que tuvieran un poco más de cuidado con los adornos. «Son niños, tú sabes cómo son». Cenamos, o mejor dicho, ellos cenaron, yo serví. Llené platos, calenté tortillas, pasé los cubiertos,
limpié lo que se derramaba. Cuando por fin me senté a comer, la comida ya estaba fría y todos estaban terminando. «Mamá, el pavo está un poco seco», comentó Gabriela. «Sí», respondí, tratando de no sonar ofendida. «Lo siento, hija. Traté de que quedara jugoso». «Bueno, para la próxima cocínalo menos tiempo», sentenció. Rocío no dijo nada sobre la comida, ni bueno ni malo. Solo comió rápido, mirando su teléfono todo el tiempo. Después de cenar, se abrieron los regalos. Yo había comprado algo para cada uno. Para Gabriela, un suéter que había visto que le gustaba en una tienda. Para Rocío, un perfume caro que había ahorrado durante meses para poder comprar. Para mis nietos, juguetes que sabía que querían porque los había escuchado mencionar cuando vinieron la última vez. Ellos abrieron sus regalos con cortesía. «Gracias, mamá», dijeron, palabras vacías, mecánicas, y luego Gabriela me dio mi regalo. Una caja pequeña, envuelta en papel dorado. La abrí con cuidado. Adentro había un frasco de crema para manos. «Es para que te cuides las manos», me dijo Gabriela. «Las tienes muy resecas, se ve feo, se ve feo». Esas fueron sus palabras en Navidad. El día del amor, de la familia, de la unión. Se ve feo. Rocío me regaló un libro de recetas, para que aprendas cosas nuevas y no siempre cocines lo mismo, me dijo. Me quedé mirando esos regalos, una crema y un libro. Y pensé en todo el dinero que había gastado en los suyos, en todo el esfuerzo, en todo el amor que había puesto en cada elección. Y comprendí que para ellas yo era un proyecto de mejora. Algo que había que arreglar, pulir, perfeccionar. No era una persona, no era su madre. Era una molestia con manos resecas que cocinaba siempre lo mismo. Todavía me duele recordar lo que escuché después. Esa noche, después de que Rocío se fue con su familia, después de que recogí todos los platos, limpié la cocina, guardé las sobras, bajé todos los adornos que los niños habían tumbado, me fui a mi cuarto. Estaba agotada. Me dolía todo el cuerpo. Pero había algo más. Un dolor que no era físico. Un dolor que me apretaba el pecho y que no se iba aunque me tomara mis pastillas para la presión. Me senté en mi cama y lloré. Lloré en silencio, con las manos tapándome la boca para que Gabriela no me escuchara desde su cuarto. Porque si me escuchaba, si se daba cuenta de que estaba llorando, vendría a decirme que estaba siendo dramática, que estaba exagerando, que todo estaba en mi cabeza, pero no estaba en mi cabeza. Era real. El dolor era real. La soledad era real. La sensación de ser invisible en mi propia casa era tan real que me sofocaba. Escuché que Gabriela hablaba por teléfono con Rocío. Sus voces se oían a través de las paredes delgadas de la casa. No quería escuchar, pero era imposible no hacerlo. «No, la pasé horrible», decía Gabriela. Su voz sonaba irritada, cansada. «¿Viste cómo se puso cuando dijiste lo del libro?» Puso una cara, como si la hubieras insultado. Siempre es así. Siempre ofendiéndose por todo. «Lo sé», respondió Rocío. Tenía el altavoz puesto. Podía escuchar su voz claramente. «Es que ya es una carga, hermana. La verdad, no sé cómo le haces para vivir con ella todo el tiempo. Yo no podría. Créeme, hay días en que me desespera. Pero ¿qué voy a hacer? Es mi mamá. No la puedo dejar tirada en un asilo. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir la gente?» No era amor lo que la mantenía conmigo. Era miedo. Miedo al qué dirán. Miedo a que la gente pensara que era una mala hija. «Bueno, pues aguanta un poco más», dijo Rocío. «Ya está vieja. ¿Cuánto le puede quedar? 5 años, máximo 10 si le va bien. Y luego somos libres. 5 años, máximo 10. Hablaban de mi vida como si fuera una sentencia de cárcel, como si estuvieran contando los días para su libertad. Y ahí fue cuando todo cobró sentido. Todo, absolutamente todo. Las miradas de impaciencia, los suspiros de frustración, las órdenes cortantes, la falta de conversación genuina, la ausencia de cariño. Todo tenía sentido ahora. No era mi imaginación, no estaba siendo sensible o dramática como me habían hecho creer durante años. Era real.
El rechazo era real, el desprecio era real, la espera por mi muerte era real. Me acosté esa noche de Navidad sintiendo que algo dentro de mí se había roto permanentemente, algo que no se podía arreglar, no con cremas, no con libros de recetas, no con nada. Los meses siguientes fueron un infierno silencioso. Seguí mi rutina. Me levantaba temprano, hacía el café, limpiaba la casa, cocinaba, lavaba ropa, todo lo que se esperaba de mí, pero lo hacía como un autómata, sin alegría, sin propósito, solo porque no sabía qué más hacer. Gabriela notó el cambio. «¿Por qué andas tan callada últimamente?», me preguntó un día. «No ando callada», mentí. «Sí lo estás. Casi no hablas. ¿Te pasa algo?». ¿Qué le iba a decir? ¿Que había escuchado cómo deseaba mi muerte? ¿Que sabía que solo me aguantaba por las apariencias? ¿Que cada día que pasaba me sentía más invisible, más inútil, más muerta en vida? «No me pasa nada, hija. Solo estoy cansada». «Bueno, pues descansa. Pero no andes con esas caras. Parece que alguien se murió. Alguien sí se murió. Yo, por dentro, poco a poco, día a día. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría mi vida para siempre». Fue un martes común y corriente de abril. Gabriela había salido temprano. Tenía una junta importante en el trabajo. Me quedé sola en la casa, como tantas veces. Decidí limpiar un poco su cuarto. Sí, lo sé, no debía meterme en sus cosas, pero era mi casa, y ella nunca limpiaba su cuarto. Lo mantenía hecho un desastre. Así que entré, recogí la ropa sucia, cambié las sábanas, pasé el trapo por los muebles, y entonces vi su computadora. Estaba abierta sobre su escritorio. La pantalla estaba encendida. No iba a ver nada, no era mi intención, pero entonces vi un documento abierto, un documento de Word, y vi mi nombre, Mercedes, mi nombre completo, Mercedes Alicia Vargas de Santos. No pude evitarlo. Me acerqué, leí. Era un correo que Gabriela estaba escribiendo a un abogado. «Estimado licenciado Ramírez, retomo contacto con usted para consultarle sobre el tema que discutimos el mes pasado respecto al testamento de mi madre, Mercedes Alicia Vargas de Santos. Como le comenté, mi madre tiene 72 años y su salud se ha deteriorado considerablemente en los últimos años. Hipertensión, colesterol alto, problemas de movilidad. Los doctores nos han advertido que cualquier complicación cardiovascular podría ser fatal. Mi hermana Rocío y yo hemos estado conversando y consideramos que sería prudente acelerar el proceso de sucesión. ¿Existe alguna forma legal de comenzar a tramitar la venta de la propiedad antes del fallecimiento? Entiendo que esto puede sonar delicado, pero queremos evitar complicaciones posteriores. La propiedad en cuestión está valuada en aproximadamente 3 millones de pesos. Está completamente pagada, sin adeudos. El testamento establece que se divide equitativamente entre mi hermana y yo. Solo queremos saber si hay alguna forma de agilizar todo esto para evitar trámites prolongados después de... Bueno, usted entiende. Quedo en espera de su orientación. Cordialmente, Gabriela Santos Vargas. Leí ese correo 3 veces. 4, 5. No podía creer lo que estaban leyendo mis ojos. ¿Existe alguna forma legal de comenzar a tramitar la venta antes del fallecimiento? Evitar trámites prolongados después de... Querían vender mi casa. La casa que Roberto y yo compramos con tanto esfuerzo. La casa donde nacieron mis hijas. La casa donde había vivido durante 45 años. Y querían venderla antes de que yo muriera. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Me tuve que sentar en la silla del escritorio de Gabriela porque las piernas no me sostenían. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. No podía dejar de pensar en ese correo, en esas palabras frías, calculadoras. Mi propia hija escribiendo a un abogado, tratando de encontrar la manera de deshacerse de mí más rápido, de acelerar mi final, de quedarse con mis cosas antes de que mi cuerpo siquiera estuviera frío. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había criado a 2 hijas que me veían como un obstáculo, como una carga, como algo de lo que tenían que deshacerse? Me pasé esos días en un estado de shock.
Caminaba por la casa como un fantasma. Hacía mis tareas en automático. Cocinaba sin probar la comida. Limpiaba sin ver lo que limpiaba. Hablaba cuando me hablaban, pero mis respuestas eran monosílabos vacíos. Gabriela no notó nada, o si lo notó, no le importó. Rocío vino a visitarme un domingo. Traía a los niños. Yo les hice quesadillas, les di jugo. Los niños me abrazaron, me dijeron, «Abuelita querida». Eran inocentes, ellos no tenían la culpa de nada. Pero cuando miraba a Rocío, cuando veía su sonrisa falsa, sus palabras vacías, su prisa por irse, solo podía pensar, ella también está esperando que me muera. Mira, si has llegado hasta aquí y todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Esta historia tiene todavía mucho más que contarte, y yo tengo decenas de historias más que sé que te van a encantar. Pero si no estás suscrita, no las vas a ver nunca. YouTube es así. Entonces déjame ayudarte. Presiona el botón rojo que dice suscribirse, activa esa campanita y déjame un comentario, aunque sea un emoji de corazón. Eso me dice que estás ahí, que me escuchas, que somos familia. ¿Vale? Dale, rápido. Te toma 2 segundos y me ayudas un montón. Gracias, mi amor. Ahora sí, vamos a la parte más fuerte de esta historia. Pasaron semanas, meses. El verano llegó con su calor sofocante. Yo seguía en mi rutina vacía, en mi existencia de fantasma. Hasta que un día, sin planearlo, sin pensarlo, tomé una decisión. No iba a esperar a que ellas decidieran qué hacer conmigo. No iba a quedarme ahí, siendo una carga, siendo invisible, esperando el día en que mi corazón dejara de latir para que ellas pudieran finalmente ser libres. Iba a irme. La idea empezó como un pensamiento pequeño, insignificante, pero fue creciendo. Todos los días se hacía más grande, más clara, más urgente. Me iría de esa casa, de esa ciudad. Empezaría de nuevo, sola, porque sola ya estaba, de todas formas. Al menos así sería soledad por elección, no por abandono. Pero ¿a dónde iría? ¿Con qué dinero? Solo tenía mi pensión, que era muy pequeña. Apenas me alcanzaba para mis medicinas. ¿Cómo iba a mantenerme sola? Y entonces recordé que tenía una hermana, Elena, mi hermana menor. Vivía en Oaxaca, en un pueblito pequeño a las afueras de la ciudad. Hacía años que no hablábamos, desde el funeral de Roberto, tal vez. Pero éramos hermanas. Sangre de mi sangre. Tal vez ella me recibiría. Con manos temblorosas, busqué su número de teléfono en mi vieja libreta de contactos. Esa libreta que había llevado durante décadas, con páginas amarillentas y escritura a mano. Encontré su número. Marqué. El teléfono sonó 3 veces. 4. Pensé que no contestaría. Pero entonces escuché su voz. «¿Bueno? ¿Elena?», dije. Mi voz sonaba extraña, ronca. «Soy Mercedes, tu hermana». Hubo un silencio, largo, pesado. «Mercedes», dijo finalmente Elena. Su voz sonaba sorprendida pero no desagradable. «Hermana, ¿cuánto tiempo?» «Sí», respondí. «Mucho tiempo. Perdóname por no haber llamado antes. Yo he estado...». No sabía cómo explicarlo. Cómo decirle que había estado demasiado ocupada siendo madre, esposa, sirvienta, sombra. Demasiado ocupada existiendo para otros y olvidándome de mí misma. «No te preocupes», me interrumpió Elena. Su voz era cálida, suave, como la recordaba de cuando éramos niñas. «Lo importante es que llamaste ahora. ¿Está todo bien?». Y entonces me quebré, lloré. Lloré como no había llorado en años. Años de lágrimas contenidas, de dolor silenciado, de gritos ahogados. Todo salió de golpe. Le conté todo, lo que había escuchado, el correo, la espera, la soledad, la invisibilidad. Elena me dejó hablar, no me interrumpió. Solo escuchaba, haciendo sonidos de comprensión, de empatía. Y cuando por fin terminé, cuando ya no tenía más lágrimas que derramar, me dijo: «Ven a Oaxaca, Mercedes,
Ven conmigo. Hay espacio en mi casa. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Aquí no serás una carga. Aquí serás mi hermana. Mi hermana. Hacía tanto que alguien no me veía como lo que realmente era. No como madre, no como sirvienta, solo como Mercedes, como persona, como hermana. ¿De verdad?, pregunté, casi sin atreverme a creerlo. ¿No sería una molestia? No seas tonta, respondió Elena con firmeza. Eres mi hermana, mi sangre, y de lo que me cuentas, necesitas salir de ahí antes de que termines enterrada en vida. Ven, empaca tus cosas y ven. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había sentido en muchísimo tiempo: esperanza. Los siguientes días los pasé planeando. Tenía que hacerlo con cuidado. No podía simplemente anunciarles a Gabriela y Rocío que me iba. Dirían que estaba loca. Dirían que era egoísta. Dirían 1000 cosas para hacerme sentir culpable, para obligarme a quedarme. Así que decidí hacerlo en silencio. Gabriela se iba a un congreso de trabajo el siguiente fin de semana. Estaría fuera viernes, sábado y domingo. Ese sería mi momento. Cuando llegó el viernes, cuando vi a Gabriela irse con su maleta, cuando escuché el motor de su auto alejándose, supe que era el momento. Saqué mi vieja maleta del closet, la misma maleta con la que había viajado en mi luna de miel con Roberto hacía casi 50 años. Empecé a empacar ropa, mis medicinas, algunas fotografías, el rosario que había sido de mi madre, pocas cosas, porque pocas cosas necesitaba. Mientras empacaba, lloré, no de tristeza, sino de liberación. Cada prenda que doblaba era un peso menos. Cada objeto que guardaba era un paso hacia mi libertad. Llamé a Elena para confirmar. Mañana tomo el autobús, le dije. Llegaré a Oaxaca en la tarde. Te estaré esperando en la terminal, respondió Elena, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Ya preparé tu cuarto, hermana. Te va a gustar. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. Tal vez porque sabía que era mi última noche en esa casa que había dejado de ser un hogar para convertirse en una prisión. El sábado en la mañana me levanté temprano, me vestí con ropa cómoda, tomé mi maleta, miré por última vez cada rincón de esa casa, la sala donde Roberto y yo habíamos visto crecer a nuestras hijas, la cocina donde había preparado miles de comidas, el jardín donde Gabriela y Rocío jugaban cuando eran niñas. Todo eso era pasado, recuerdos, algunos dulces, otros amargos, pero pasado al fin. Llamé a un taxi. Cuando llegó, el conductor me ayudó con mi maleta. Era un hombre joven, de unos 30 años, con una sonrisa amable. ¿A dónde la llevo, señora?, me preguntó. A la terminal de autobuses, respondí, y en mi voz había una firmeza que yo misma no reconocía. El viaje a la terminal fue corto. Pagué mi boleto. Oaxaca, un destino de ida, no de regreso. Mientras esperaba que llamaran a mi autobús, saqué mi teléfono, escribí un mensaje, uno solo, para las 2. Gabriela, Rocío, me fui. No me busquen. Estoy bien. Estoy con mi hermana Elena en Oaxaca. Necesitaba irme. Necesitaba ser yo misma otra vez. La casa es suya. Hagan con ella lo que quieran. Yo solo quiero paz. Que Dios las bendiga. Mamá, le di enviar y apagué el teléfono. Llamaron mi autobús, número 47. Destino, Oaxaca. Subí. Encontré mi asiento junto a la ventana. Puse mi maleta en el compartimento superior. Me senté. El autobús arrancó. Y mientras veía cómo la ciudad se alejaba por la ventana, cómo los edificios se volvían más pequeños hasta desaparecer, sentí algo extraordinario. Sentí que volvía a nacer. El viaje a Oaxaca duró 8 horas. 8 horas durante las cuales pude pensar, reflexionar, llorar un poco más, pero también sonreír, porque me di cuenta de algo importante. Me di cuenta de que había pasado 72 años viviendo para otros, para mis padres primero, para Roberto después, para mis hijas siempre. Nunca había vivido para mí, nunca me había preguntado qué quería yo, qué necesitaba yo, qué me hacía feliz a mí, y ahora, por primera vez en mi vida, iba a averiguarlo.
Cuando el autobús llegó a la terminal de Oaxaca, ya estaba oscureciendo. Bajé con mi maleta, mirando a mi alrededor, buscando entre la multitud, y entonces la vi. Elena, mi hermana, 68 años, cabello completamente blanco, recogido en un chongo, arrugas profundas alrededor de sus ojos que hablaban de años de sonrisas. Más baja que yo, más redondita, pero con esos mismos ojos color miel que habíamos heredado de nuestra madre. Mercedes, me llamó, agitando la mano. Caminé hacia ella, y cuando llegué, cuando nos abrazamos, cuando sentí sus brazos rodeándome con fuerza, con cariño genuino, lloré otra vez. Pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor. «Bienvenida a casa, hermana», me susurró Elena al oído. Y lo más extraordinario fue que realmente se sentía como un hogar, aunque nunca había estado ahí, aunque era un lugar completamente desconocido para mí. Se sentía como hogar, porque había amor, había aceptación, había paz. La casa de Elena era pequeña pero acogedora. Estaba en las afueras de la ciudad de Oaxaca, en un pueblito llamado Santa María Atzompa. Era una casa de adobe con techo de teja, pintada de color terracota. Tenía un jardín lleno de flores, bugambilias, jazmines, geranios. El aroma era embriagador. «Es humilde», me dijo Elena mientras me mostraba el lugar, «pero es mío y ahora es tuyo también». Mi cuarto era simple: una cama, un ropero, una mesita de noche. Pero las sábanas estaban limpias, olían a lavanda, y en la mesita de noche había un florero con flores frescas. «Lo arreglé para ti», me dijo Elena. «Espero que te guste». Me gustó, me encantó, porque se sentía como un espacio hecho con amor, con la intención de que yo me sintiera bienvenida, querida, importante. Esa primera noche cenamos juntas. Elena había preparado mole negro, arroz, tortillas hechas a mano. La comida estaba deliciosa, pero más delicioso era poder comer tranquila, sin prisas, sin servir a nadie más, sin escuchar quejas sobre si estaba muy salado o muy seco. Hablamos durante horas. Elena me contó sobre su vida. Me contó que había enviudado hace 10 años, que sus 2 hijos vivían en Estados Unidos, trabajando, prosperando, que la visitaban una vez al año, pero que tenían sus propias vidas. Me contó que ella había aprendido a estar sola sin sentirse sola, que tenía amigas en el pueblo, que iba a misa los domingos, que trabajaba haciendo barro negro, la artesanía típica de Atzompa. «Es un trabajo hermoso», me dijo. «Te voy a enseñar, vas a ver cómo te va a gustar». Y yo le creí. Le creí porque veía en sus ojos que era verdad, que realmente quería enseñarme, compartir conmigo, incluirme en su vida. Pasaron los días, luego las semanas. Me adapté a mi nueva vida con una facilidad que me sorprendió. Me levantaba temprano, pero no por obligación, sino porque me gustaba ver el amanecer. Me sentaba en el jardín con mi café y veía cómo el sol pintaba el cielo de naranja y rosa. Escuchaba el canto de los pájaros, sentía la brisa fresca de la mañana y me sentía viva. Elena cumplió su promesa, me enseñó el oficio del barro negro, me mostró cómo moldear la arcilla con las manos, cómo darle forma, cómo bruñirla para que brillara. Era un trabajo difícil. Mis manos viejas al principio no respondían bien, pero Elena era paciente. «No te apures», me decía. «El barro requiere paciencia, tiempo, amor, como todas las cosas buenas de la vida». Y tenía razón. Poco a poco fui aprendiendo. Mis primeras piezas eran toscas, imperfectas, pero Elena las miraba con orgullo. «Están hermosas», me decía. «Tienen tu esencia, tu historia. Eso es lo que hace valiosas a las piezas. No la perfección técnica, sino el alma que le pones». Hice amigas en el pueblo, mujeres como yo, mujeres mayores que se reunían los jueves en casa de doña Petra para bordar y conversar. Al principio fui solo porque Elena insistió, pero pronto descubrí que disfrutaba esas tardes. Disfrutaba la conversación tranquila, las risas, el sentido de comunidad. Estas mujeres hablaban de sus vidas sin amargura. Hablaban de sus dificultades, sí,
pero también de sus alegrías, de sus nietos, de sus plantas, de las telenovelas que veían, de la vida en general, y me acogieron sin preguntas, sin juicios, me trataron como a una más de ellas. «Qué bonito que tú y tu hermana estén juntas», me dijo una vez doña Petra. «La familia es importante, pero la familia que elige una estar, no la que lo obliga la sangre». Sus palabras me tocaron profundo, porque tenía razón. La familia verdadera no era la que compartía tu apellido, era la que compartía tu vida, tu tiempo, tu cariño. Los meses pasaron. Navidad llegó. Elena y yo la pasamos juntas, tranquilas. Hicimos tamales, fuimos a la misa de gallo, nos regalamos cosas sencillas, un rebozo, un rosario nuevo, un libro. Pero había tanto amor en esos regalos pequeños, tanto más que en las cremas y libros de recetas que mis hijas me habían dado el año anterior. Mi teléfono había estado apagado durante todos esos meses. No quería saber. No quería escuchar excusas, reclamos, o peor aún, indiferencia. Necesitaba ese silencio para sanar. Pero en enero, en un momento de debilidad, lo encendí. Tenía cientos de mensajes, de Gabriela, de Rocío. Los leí todos, y conforme leía, algo curioso pasó. No sentí dolor, no sentí rabia, solo sentí indiferencia. Los primeros mensajes eran de sorpresa, casi de indignación. «Gabriela, ¿cómo te atreves a irte así, sin avisar, sin explicaciones? ¿En qué estabas pensando?» Rocío: «Mamá, esto es ridículo. No puedes simplemente irte, tienes responsabilidades aquí». Después vinieron mensajes más suaves, más manipuladores. Gabriela: «Mamá, sé que tal vez te has sentido un poco, no sé, sola. Pero podemos hablar, podemos arreglarlo. No tienes que estar lejos». Rocío: «Los niños te extrañan, preguntan por ti, ¿no quieres venir a verlos?» Y finalmente, meses después, los mensajes cambiaron de tono otra vez. Gabriela: «Bueno, si así quieres que sean las cosas, está bien. Ya pusimos la casa en venta. El abogado está tramitando todo. Como dice el testamento, la mitad es tuya. Te depositaremos tu parte cuando se venda. Espero que estés feliz». Leí ese último mensaje y sonreí. Una sonrisa amarga, sí, pero sonrisa al fin. Estaban vendiendo la casa que tanto habían deseado, y finalmente la tendrían, sin tener que esperar a mi muerte. Porque yo les había dado lo que querían, mi ausencia. No respondí ninguno de los mensajes, solo volví a apagar el teléfono. Elena me vio hacerlo. «¿Eran tus hijas?», me preguntó. Asentí. Y nada», respondí. «Solo son mensajes, palabras vacías». Elena me abrazó. «Ya sanaste», me dijo. «Finalmente sanaste». Y tenía razón. Había sanado, no completamente. Tal vez nunca sanaría del todo. Porque el amor de madre no se borra, aunque ese amor no sea correspondido. Pero había sanado lo suficiente para seguir adelante, para no permitir que su rechazo me definiera. Pasó 1 año, luego 2. Mi vida en Oaxaca se volvió mi nueva normalidad, mi nueva realidad, y era una realidad hermosa. Cumplí 74 años rodeada de mis amigas del pueblo. Elena organizó una pequeña fiesta en el jardín. Doña Petra llevó un pastel. Otras mujeres trajeron comida. Cantamos, reímos. Y por primera vez en décadas sentí que mi cumpleaños no era solo otro día más. Era una celebración de mi vida, de mi existencia. Mis piezas de barro negro empezaron a venderse en el mercado local. No ganaba mucho, pero ganaba algo. Y más que el dinero, me llenaba de orgullo saber que alguien compraba algo hecho por mis manos, que valoraban mi trabajo, mi arte. Mi salud mejoró, mi presión se estabilizó. El doctor del pueblo me dijo: «Doña Mercedes, no sé qué está haciendo, pero sígalo haciendo. Se ve usted 20 años más joven que cuando llegó». Y me sentía más joven, no físicamente. Mis rodillas seguían doliendo, mis manos seguían temblando, mi cabello seguía blanco. Pero por dentro me sentía renovada, viva. Elena me decía que Oaxaca tenía esa magia, que sanaba a las almas heridas,
Y yo le creía, porque lo estaba viviendo. Pero el destino todavía tenía guardada una lección más para mí. Era un sábado de marzo. Estaba en el mercado vendiendo mis piezas cuando escuché una voz familiar a mis espaldas. «¿Mamá?» Me quedé helada. Esa voz, la conocía tan bien. La había escuchado desde que era un llanto de recién nacida. Me di vuelta lentamente. Ahí estaba ella, Rocío, mi hija menor. Se veía diferente, más delgada, más pálida. Tenía ojeras profundas bajo sus ojos. Su cabello, que siempre llevaba perfectamente peinado, estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Llevaba puesta ropa simple, sin marcas, sin lujos. Rocío. Fue todo lo que pude decir. Se acercó a mí. Lentamente, como si temiera que yo fuera a salir corriendo. «Te estuve buscando», me dijo. Su voz sonaba cansada, rota. «Durante meses, llamé a todos los lugares donde pensé que podrías estar. Finalmente le pregunté a tu amiga Lupita. ¿Te acuerdas de ella? Me dijo que tal vez estabas con tu hermana. Busqué la dirección de Elena, y aquí estoy». Me quedé en silencio. No sabía qué decir, no sabía qué sentir. «¿Podemos hablar?», preguntó Rocío, y en su voz había algo que nunca antes había escuchado. Súplica. Miré a Elena, que estaba a mi lado en el puesto. Ella asintió. «Ve», me dijo en voz baja, «escúchala, pero recuerda que tú decides qué hacer con lo que te diga». Le hice una señal a Rocío para que me siguiera. Caminamos hasta un pequeño café cerca del mercado. Nos sentamos en una mesa del fondo. Pedimos café y nos quedamos en silencio por un momento, cada una esperando que la otra hablara primero. Finalmente, Rocío habló. «Se divorció», dijo. «Mi esposo. Me dejó hace 6 meses. Resultó que tenía otra mujer, otra familia. Llevaba años engañándome». La miré sorprendida. No por la noticia, sino porque Rocío me la estaba compartiendo. Rocío, que siempre mantuvo su vida privada tan cerrada, tan perfecta en apariencia. «Lo siento mucho, hija», dije, y lo decía en serio. «No», respondió Rocío, sacudiendo la cabeza. «No lo sientas, yo me lo merecía». «¿Por qué dices eso?». Y entonces Rocío empezó a llorar, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. «Porque fui horrible contigo, mamá. Porque te traté como si fueras una carga. Porque deseé que te murieras para poder ser libre. Y ahora soy yo la que está sola, la que está rota, la que necesita ayuda. Y no tengo a nadie, a nadie». Sus palabras me dolieron, pero no de la manera que pensé que dolerían. Dolían porque veía a mi hija sufriendo. Y aunque ella me había hecho sufrir, seguía siendo mi hija. Y una madre no puede simplemente apagar ese amor, aunque quisiera. «Tus hijos», dije, «tienes a tus hijos». «Mis hijos», repitió Rocío con amargura. «A mis hijos decidieron quedarse con su padre, con él y con su nueva esposa. Porque ella es más joven, más divertida, porque con ella no tienen reglas ni responsabilidades. Me ven una vez cada 2 semanas, y cuando me ven, no puedo dejar de sentir que lo hacen por obligación». Y ahí estaba. La lección, el destino devolviéndole a Rocío exactamente lo que ella me había dado: la indiferencia, el rechazo, la soledad. «¿Y Gabriela?», pregunté. Rocío se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Gabriela está bien. Vendió la casa, se compró su departamento en La Condesa, vive su vida. Hablamos poco. Ella dice que cada quien debe resolver sus problemas, que ya está grande para estar cuidando de otros», las mismas palabras que Gabriela había usado para referirse a mí. «¿Por qué me buscaste, Rocío?», le pregunté. Necesitaba saberlo. «Porque», respondió, y su voz se quebró, «porque me di cuenta de que cometí un error terrible. Porque me di cuenta, demasiado tarde, de que lo único real, lo único verdadero en mi vida eras tú. Y te perdí. Por codiciosa, por egoísta, por tonta». Extendió su mano sobre la mesa, buscando la mía. «No espero que me perdones», continuó. «No lo merezco. Solo quería que supieras que lo siento, que me arrepiento cada día de cómo te traté.
de las cosas que dije, de las cosas que pensé, y que si pudiera regresar el tiempo, lo haría diferente, todo diferente. Miré su mano extendida, luego miré su rostro. Vi arrepentimiento genuino en sus ojos. Vi dolor. Vi remordimiento. Pero también vi algo más. Vi a una mujer adulta que solo buscaba perdón cuando ella misma estaba sufriendo, que solo valoraba lo que tenía cuando lo perdía. Tomé su mano, la apreté suavemente. «Te perdono, Rocío», le dije, y lo decía en serio, porque guardar rencor solo me hacía daño a mí. Pero perdonarte no significa olvidar, no significa que las cosas puedan volver a ser como antes. «Lo sé», susurró. «He construido una vida aquí», continué, «una vida tranquila, feliz, con gente que me valora, que me respeta, que me ama sin condiciones. No voy a renunciar a eso». «No te estoy pidiendo que renuncies a nada», dijo Rocío rápidamente. Solo quería verte, decirte que lo siento y preguntarte si tal vez puedo visitarte de vez en cuando. No para pedirte nada, no para molestarte, solo para intentar conocerte. Conocer quién eres realmente. No la mamá que cocinaba y limpiaba, sino Mercedes, la persona. Sus palabras me conmovieron, porque por primera vez en la vida, mi hija me estaba viendo como persona, no como función, no como rol, sino como ser humano. «Puedes visitarme», le dije finalmente. «Pero como visita, no como alguien que viene a exigir o esperar algo. ¿Entiendes?», asintió, llorando más fuerte ahora. «Gracias, mamá, gracias. Antes de que termine esta historia, necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te tocó el corazón, si te identificaste aunque sea un poquito, necesito que te suscribas al canal. No mañana, no después, ahora, porque hay miles de mujeres que necesitan escuchar estas historias, y tú puedes ayudarme a que lleguen a ellas con solo presionar ese botón rojo. Suscríbete, activa la campanita y déjame en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste invisible para quienes más amaste? Quiero leerte, quiero saber de ti. Somos una comunidad, una familia. Entonces dale, suscríbete ahora y cuéntame tu historia. Te leo y te respondo, lo prometo. Rocío empezó a visitarme. Una vez al mes al principio, luego cada 2 semanas. Venía sola, en autobús, como yo había venido aquella primera vez. Las primeras visitas fueron incómodas. Había tanto que decir y a la vez tan poco. Pero poco a poco fuimos encontrando el ritmo. Fuimos aprendiendo a hablarnos de nuevo, esta vez sin roles, sin expectativas, solo 2 mujeres, madre e hija, conociéndose realmente por primera vez. Le enseñé a trabajar el barro negro, se le daba bien. Tenía manos hábiles, delicadas. Elena la acogió con cariño. Las amigas del pueblo la trataron con amabilidad. Y conforme pasaban los meses, vi cómo Rocío cambiaba, cómo se suavizaba, cómo aprendía a valorar las cosas simples. Una conversación tranquila, una tarde de trabajo en el barro, un atardecer en el jardín. «Aquí me siento en paz», me dijo una tarde mientras trabajábamos juntas en el taller de Elena. Por primera vez en años, me siento en paz. «La paz no está en los lugares», le respondí. «Está en nosotros, en aprender a estar con nosotros mismos, en aceptarnos, en perdonarnos». Me miró con ojos brillantes. «¿Me has perdonado, mamá? De verdad, le confirmé. Pero más importante, ¿tú te has perdonado a ti misma?». Se quedó pensativa. «Estoy aprendiendo», dijo finalmente. Y eso era suficiente. El perdón era un proceso, no un evento. Tomaría tiempo, pero al menos habíamos comenzado. Gabriela nunca vino a buscarme. A veces Rocío me contaba sobre ella. Me decía que estaba bien, que tenía una vida activa social, que viajaba, que trabajaba, que era feliz. No sé si era verdad o si Rocío solo lo decía para no preocuparme. Pero decidí creerle. Decidí creer que Gabriela había encontrado su camino. Y yo había encontrado el mío. Y estaba bien que fueran caminos separados. No todas las relaciones se pueden arreglar.
No todas las heridas sanan, y estaba bien. Podía soltar a Gabriela sin rencor. Podía desearle lo mejor mientras seguía mi propia vida. Cumplí 75 años rodeada de amor. Elena, Rocío, mis amigas del pueblo. Fue una celebración pequeña, pero llena de cariño genuino. El tipo de celebración que había soñado toda mi vida sin saber que lo necesitaba. Una tarde, sentada en el jardín con Elena, le dije, ¿sabes? Por primera vez en mi vida, soy feliz, completamente feliz. Elena sonrió. «Te lo mereces, mi hermana, siempre te lo mereciste. Tardé 75 años en encontrarlo», respondí. «Nunca es tarde», dijo Elena. «Mientras sigas respirando, siempre hay oportunidad para la felicidad, para la paz, para el amor». Y tenía razón, porque aunque había perdido muchos años siendo invisible, siendo una sombra, siendo una carga, ahora era visible, era real, era importante. No para servir a otros, no para cumplir expectativas, sino simplemente por existir, por ser Mercedes, por ser yo, y eso valía más que cualquier casa, que cualquier herencia, que cualquier aprobación que alguna vez busqué de mis hijas. Recuerdo aquella tarde terrible cuando escuché las palabras de Gabriela. Gracias a Dios mi mamá ya está vieja y pronto nos dejará en paz. Esas palabras me mataron, pero también me liberaron, porque me hicieron abrir los ojos, me hicieron ver que había vivido una vida entera tratando de ganarme el amor de personas que no sabían amar, que valoraban las cosas, no a las personas, que esperaban, no que amaban, y al irme, al alejarme, al comenzar de nuevo, aprendí la lección más importante de mi vida. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, tu valor está en ti misma, en tu capacidad de amar, de crear, de soñar, de vivir, en tu dignidad, en tu esencia. Soy Mercedes, tengo 75 años, y por primera vez en mi vida, soy libre. Y si llegaste hasta aquí, mi querida amiga que me escuchas, necesito que hagas algo muy importante para mí. Si esta historia te tocó el corazón, si lloraste conmigo, si sentiste que te estaba contando tu historia, suscríbete al canal ahora mismo. Por favor. Presiona ese botón rojo, activa la campanita y déjame un comentario contándome. ¿Alguna vez te has sentido invisible para quienes más amaste? ¿Has tenido que perdonar o pedir perdón después de muchos años? Este es nuestro espacio seguro, donde lo que vivimos en silencio por fin encuentra voz. Pero para que sigas escuchando estas historias, necesito que estés suscrita, porque si no, YouTube no te las va a mostrar. Entonces, hazme ese favor, mi cielo. Suscríbete ahorita. Te toma 2 segundos y me ayudas muchísimo a seguir compartiendo estas historias con más mujeres que las necesitan. ¿Ya te suscribiste? Gracias, mi amor. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Me llamo Mercedes Alicia Vargas de Santos. Tengo 75 años. Y si hay algo que quiero que todas las mujeres que me escuchan sepan, es esto. Nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para empezar de nuevo. No importa cuántos años tengas. No importa cuánto hayas sacrificado. No importa cuánto hayas dado. Todavía hay tiempo. Todavía hay esperanza. Todavía hay vida. Porque mientras sigas respirando, mientras tu corazón siga latiendo, tienes el derecho de ser feliz, de ser valorada, de ser amada, de ser tú misma. Y si no encuentras eso donde estás, puedes irte, puedes empezar de nuevo, puedes construir una nueva vida. No es fácil, no es simple, pero es posible. Yo soy la prueba viviente de que es posible. Así que si en este momento te sientes invisible, si sientes que eres una carga, si sientes que nadie te valora, quiero que sepas que no estás sola, que hay millones de nosotras, millones de mujeres que hemos sentido lo mismo, que hemos sufrido lo mismo, que hemos sobrevivido lo mismo. Y si yo pude salir adelante, tú también puedes. Mereces ser feliz, mereces ser libre. Mereces vivir el tiempo que te queda en tus propios términos, con dignidad, con amor, con paz. Nunca olvides eso. Fin.